Uno a uno, los monarcas más antiguos de Egipto rodearon la Plaza Tahrir en una extravagante muestra del rico patrimonio del país. 22 momias reales fueron transportadas desde el Museo Egipcio, donde habían residido durante más de un siglo, a su nueva residencia de descanso en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Hemos elegido el Museo de la Civilización porque queremos por primera vez exponer las momias de forma civilizada, de forma educada y no para divertirse como se hacía en el Museo Egipcio. El convoy del desfile dorado constaba de 18 faraones y 4 reinas. La mayoría pertenecían al antiguo Reino Nuevo, que gobernó Egipto entre el año 1539 a.C. y el año 1075 a.C. Con una banda militar, bailarines y guardias a caballo, el desfile se caracterizó por la pompa y la fastuosidad a los que estas figuras estuvieron alguna vez acostumbradas. Y viajaron con estilo, en vehículos hechos a medida. Cada uno de ellos fue transportado en un contenedor especial de temperatura controlada para garantizar que los antiguos miembros de la realeza pudieran soportar el viaje de 1 hora hasta su nuevo hogar. Sekenenretao II, el valiente, que reinó en el sur de Egipto en el año 1600 a.C., encabezaba la flota. La procesión también incluía a Ramsés II, uno de los faraones más famosos del país. La reina Hatshepsut también se desplazó. En su época superó las barreras de género para convertirse en una de las pocas faraonas de Egipto. Las autoridades esperan que el espectacular desfile, retransmitido en directo, insufle un nuevo impulso a la industria turística, un sector que se ha visto paralizado por la pandemia. Hola, me llamo Erika Pineda, soy artista. Ya estamos aquí de regreso. Ahora ya estamos aquí con nuestro querido Daniel. Daniel, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien, muchas gracias de vuelta por permitirme estar acá y hablar con tanta gente al mismo tiempo. Qué bendición. Bueno, entonces el público es todo tuyo. Ya puedes compartir ahí la presentación. Bueno, cómo no, perfecto. Primero quería decir unas palabras, entonces acabamos de ver un video sobre Egipto, uno de los principales países musulmanes. Esto ocurrió apenas hace una semana, capaz que yo estoy seguro quizás muchos lo vieron, estuvo en los medios de comunicación, y estamos viendo cómo Egipto estaba exhibiendo ante el mundo todo su pasado de los faraones, etc. Lo único que el problema es que se supone que Egipto es un país musulmán, ¿no es cierto? De hecho es uno de los principales países musulmanes con 100 millones de habitantes, y tiene la Universidad Al-Azhar, que los musulmanes consideran es la universidad más antigua del mundo, apoyada por el gobierno islámico. Conocemos cómo hace poco, por ejemplo, allí ISIS mató a un cristiano y han habido atentados contra iglesias, y se tiene esta noción de Egipto como un país islámico. Pero ¿cómo conjugamos esto con que Egipto está aquí mostrando a los faraones que están relacionados con el dios Osiris, etcétera, etcétera? Bueno, un poquito vamos, para entender eso, quizás algunos ya ustedes lo tienen, vamos a ver un poquito de actualizar la historia de los países musulmanes. Vimos ayer lo que fue el origen, vamos a ver un poquito cómo están los países musulmanes ahora. Si lo de ayer fue una hazaña tratar de resumir en 45 minutos, era solo un pueblo, los árabes, y solo un siglo. Hoy va a ser todavía más porque tenemos varios siglos, los 2 últimos siglos por lo menos, y también tenemos más de 50 países con otras etnias y pueblos, no solo los árabes, ahora sino los turcos, los indios o pakistaníes o bengalíes de Asia del Sur, etcétera, 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 miles realmente de etnias que hoy son musulmanas, y hay que distinguir lo que es musulmán de lo que es árabe. Si van a trabajar con musulmanes es muy importante esa distinción. Ustedes si quieren podemos ser musulmanes, pero yo por ejemplo no puedo ser árabe, y tampoco sé, porque árabe es una etnia, tiene que ver con la etnia, ¿no es cierto? Musulmán es la religión. Entonces cualquier persona que recite, un mexicano o un turco que recite la oración puede hacerse musulmán. Muy importante tener esa distinción, y muchas veces se confunde. Así que vamos a ver un poquito la historia de los países musulmanes, que ya no son solamente árabes, pero sí nos vamos a centrar un poquito en lo que es el Medio Oriente y los países árabes. Por ejemplo, no nos vamos a meter tanto en los países de África Negra, ¿no es cierto?, como Senegal, Mali y otros que están allí,
en donde está Boko Haram, por cierto, que son países muy pobres y que en realidad hoy por hoy no gravitan ni a nivel planetario ni a nivel de los países musulmanes, sino que vamos a centrarnos en estos países más importantes, como por ejemplo Egipto, Arabia Saudita, Irán, Líbano, Turquía, etcétera, y Pakistán, que son aquellos de donde vienen los emigrantes y que también tienen un peso. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Esto es parte de un trabajo más amplio que también está relacionado con la civilización occidental, que están invitados, como siempre dice nuestro hermano, aquellos que quieran anotarse para estudiar. Les comparto entonces, vamos a ver algunas de las preguntas, algunos de los conceptos que circulan acerca de los musulmanes hoy en Occidente, puesto que tenemos esta inmigración masiva, sobre todo en Europa, todavía no tanto en Latinoamérica o en Estados Unidos. Una frase dice: el Islam crece y dominará el mundo. Otra noción dice: los gobiernos musulmanes impulsan el plan para islamizar Occidente. Otra concepto que circula es: los inmigrantes musulmanes a Occidente forman parte de un plan de conquistarlo para el Islam. Otros conceptos son que los inmigrantes musulmanes no se asimilan a la cultura occidental, nos engañan al decir que son pacíficos, porque en realidad solo son pacíficos cuando son una minoría, que quieren imponer la ley sharia en Occidente y que se reproducirán numéricamente hasta dominarlo. Entonces hoy este es un tema muy complejo, estamos hablando de 1.700 millones de personas, ¿sí? 50 países más millones de inmigrantes que vienen de distintas etnias, países, y estamos hablando de distintos siglos. Así que, por supuesto, es muy complejo, de la misma manera que Latinoamérica es compleja, o Occidente es complejo. Tenemos los países del sur católicos, tenemos los del norte protestantes, los países desarrollados, los países del este de Europa más pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos son ricos, otros son potencias mundiales, como Rusia, otros nunca los escuchamos, como Croacia, más que en el fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complejo, pero lo que podemos decir es que en todas estas frases hay una parte, ¿verdad? Esta es la postura que yo quiero plantear hoy, pero que en realidad se está olvidando ver otra cara, otros desarrollos que son los que queremos ver hoy con la ayuda del Señor hasta donde nos alcance el tiempo. Historia del Islam contemporáneo. Hacemos un repaso de ayer donde vimos la expansión árabe, ¿no es cierto?, desde la península arábiga, conquistando todo este territorio, sometiendo a otras etnias, por ejemplo, como los persas, los iraníes, etcétera, o los turcos mismos, o los bereberes, al Islam por la fuerza, y estableciendo este imperio realmente, o califato, que por un tiempo estuvo unido, pero que después se dividió en múltiples imperios a lo largo de los últimos 14 siglos del Islam. Un poco como en Europa, que en un momento España fue la que tuvo el imperio, pero después decayó. Más adelante Inglaterra fue un imperio mundial, pero luego decayó. Así también en estos no eran países aún, estas regiones islámicas, hubo distintos imperios. El último imperio, como el imperio Omeya, el imperio Safávida en Persia, el imperio Mameluco en Egipto, pero el último y más grande fue el imperio otomano, que estaba basado en Turquía, en Constantinopla, por cierto fue el más cercano en el tiempo, y ese imperio era un poquito en estos reinos del Islam, precisamente circulaban estas costumbres que ayer estuvimos estudiando, ¿no? Por ejemplo, la escuela era la madrasa, como los judíos que aprendían o estudiaban con la Torá, los musulmanes estudiaban con el Corán, tenían este hecho de las esclavas, que también eran cortesanas, que danzaban para los ricos o los príncipes, pero las mujeres decentes, las mujeres, las esposas, por ejemplo, no, ellas iban cubiertas, pues esto es lo que indica la modestia islámica. Sus ejércitos tenían, sobre todo porque estaban aplicando lo de la ley Sharia que ayer estuvimos viendo, las distintas normas. Pero yo quería centrarme en estas normas de la ley Sharia, que son, yo creo que son claves para entender lo que está pasando hoy y que siempre se mencionan. La yihad, que es la guerra santa, el concepto que tenían los musulmanes, que es de que existía la casa de la paz versus la casa de la guerra. En árabe se dice Dar al-Harb y Dar al-Salam. Que significa la casa de la paz eran los territorios que ellos ya habían conquistado, y todos los territorios que faltaba conquistar en la casa de la guerra. ¿Por qué? Porque había que hacer la guerra para conquistarlos para el Islam. Esta era la orden de Alá, esto era el ejemplo y el modelo que les dejó Mahoma, y esto es lo que los musulmanes tenían que hacer. Y una vez que conquistaban ese terreno, otro concepto era el de
que aquellos que no se convertían al Islam no necesariamente eran muertos, en ocasiones sí pasó, pero sino que tenían que pagar un impuesto que se llamaba visa para los no musulmanes, que por cierto era bastante oneroso, ¿sí? Y si no pagaban eso, bueno, o se convertían al Islam o si no eran muertos. Así que bueno, esto también explica que muchos cristianos que había en esa época, en ese territorio, terminaron convirtiéndose al Islam, porque si no tenían que pagar esto a estos nuevos amos, los árabes que habían llevado. Y estos conceptos, el ex-yihad se nos dice que son los que hoy en día los árabes, o los musulmanes, perdón, quieren imponer en Occidente si ellos pudieran tomar en control, pudieran imponer la ley sharia y que están haciendo, intentando hacer una yihad, pero dicen que como musulmán, perdón, como Mahoma, voy a cometer algunos furcios, perdónenme, ayer los cometí, luego escuché el video, así que discúlpenme, creo que se va a poder entender. Así como Mahoma en su momento, cuando estaba en la Meca y no tenía poder, él, digamos, por así decirlo, se quedó tranquilo, pero después cuando se trasladó a Medina y allí estuvo en control como gobernador, allí entonces empezó a practicar la yihad, así también hoy los musulmanes en Occidente, si bien hoy están tranquilos, digamos, y nos hablan de paz, en realidad es porque todavía no tienen el poder, pero ni bien ellos tengan número suficiente, van a hacer lo que hizo Mahoma, van a tomar el control, van a imponer la yihad, van a hacer una yihad si tienen los números, y van a imponer la ley sharia sobre Europa, que ese es su deseo o su plan oculto, si se quiere, no lo revelan porque según esto nos dicen que son pacíficos. Bien, esto siguió así durante muchos siglos y, por ejemplo, hasta el año 1683, ¿sí? Un poco más de 300 años, 350 años atrás, todavía los musulmanes estaban intentando conquistar Europa. ¿Sí? El sultán de Constantinopla en ese año hizo su campaña para tomar Viena, Austria, y Viena se tuvo que defender contra estos inmensos ejércitos otomanos, del Imperio Otomano turco, musulmán, que venían para seguir conquistando Europa, como en su momento habían conquistado España y como todavía y tenían conquistado en ese momento a Grecia y toda la zona de los Balcanes, donde está Bosnia, Croacia, y también donde está Hungría, Bulgaria, toda esa parte pertenecía a los musulmanes en ese año de 1683. Así que fíjense que durante tantos siglos los musulmanes continuaron con estos conceptos, la Casa de la Paz versus la Casa de la Guerra. Pero vamos a adelantarnos porque vamos a ver los últimos siglos. Ahí vemos los ejércitos otomanos atacando Viena en el 1683. ¿Sí? Todavía no existían nuestros países latinoamericanos. En esa época éramos colonias españolas. Pero nos adelantamos un poquito en el tiempo, saltamos bastante y estos saltos los vamos a hacer. Las fechas que damos, esta por ejemplo es más concreta, pero vamos a dar otras fechas muy aproximadas, ¿sí? ¿Qué pasó en el año 1867? Que en el año 1867 volvió a entrar un sultán otomano a Europa, ¿sí? Casi 200 años más tarde, en esos 200 años no había entrado ningún ejército, ningún musulmán a Europa, y en el año 1867 entró, pero entró realmente en otra tesitura, porque primero que nada entró sin ejércitos y en segundo lugar entró para pedir en realidad ayuda a Francia. Acá lo vemos con el emperador Napoleón II de Francia, estamos hablando de 1800, que ya existía en nuestros países, ¿sí? El momento donde se escribían nuestras constituciones, ¿sí? Y aquí lo vemos, por ejemplo, a su padre, Abdul-Majid, el sultán, junto con la reina de Inglaterra, la reina Victoria, el emperador de Francia, que había ido a buscar ayuda y ya no con ningún propósito de conquistar, es decir, no estaba aplicando el concepto musulmán de esto de la Casa de la Paz y la Casa de la Guerra. ¿Por qué? Y bueno, había una razón muy sencilla, y es que el zar de Rusia, como se ve en este mapa simbólico, donde se ve al zar de Rusia, que estaba ahí cerca de Turquía, del otro lado del Mar Negro, estaba queriendo tomar a Turquía. Y entonces aquí lo vemos, por ejemplo, más adelante al Kaiser alemán y al zar de Rusia intentando sacarle, por así decirlo, la alfombra debajo de los pies al sultán otomano, a Turquía. Y le arrebataron esos territorios europeos en los Balcanes, como Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, se los sacaron allí. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque
no solamente había el Islam para esa época perdido ya la parte de España que tenía, que ya la había perdido hacía 300 años, cuando los reyes católicos expulsaron a los musulmanes de España, sino que había perdido la parte de los Balcanes y encima, en realidad, los territorios musulmanes habían sido conquistados por los europeos. Es lo que llamamos la época del colonialismo. Yo puse ahí la bandera de España, que tenía por ese momento protectorados en Marruecos, en Francia, que tenía Túnez, también parte de Egipto, Inglaterra, casi todo el Medio Oriente, Rusia, que tomó toda la zona del Cáucaso y también Asia Central, Uzbekistán, etcétera, India, Inglaterra, que tomó la India musulmana, donde está Pakistán. Los imperios europeos, cristianos, entre comillas, se habían reproducido de tal manera que no solamente le habían arrebatado los territorios europeos a los musulmanes, sino que encima los habían conquistado. Y aquí los vemos, por ejemplo, los soldados ingleses marchando por las calles del Cairo, y esta imagen muy simbólica de un soldado europeo pisando sobre un soldado musulmán. ¿Por qué había ocurrido esto? Bueno, había ocurrido porque en esa época habían pasado muchas cosas desde el Renacimiento en Europa que no habían pasado en el mundo musulmán. Básicamente la revolución industrial, que estaba basada en el método científico que había aparecido ya en el Renacimiento, pero allí se estaba consolidando la era del positivismo científico en 1860 con todos los descubrimientos, ¿no es cierto?, de la circulación de la sangre, más adelante la penicilina, ¿no es cierto?, los rayos X, y la tecnología, por supuesto, la invención de los telares mecánicos, la locomotora, etcétera, vapor, y todo esto estaba pasando en esa época, y entonces, por supuesto, Occidente estaba teniendo una superioridad inmensa por sobre los países musulmanes que habían quedado estancados. Y acá es importante entender un poquito de la cosmovisión occidental que está detrás de todo lo que se llama la sociedad industrial, y que tiene que ver mucho con un concepto que ya viene de los griegos, el primer imperio que hubo en Occidente, la primera civilización junto con los romanos, que es el racionalismo, ¿verdad? Como los filósofos griegos, el Occidente le gusta analizar, razonar, cosa que contrasta un poco con lo que ocurre en el Islam, donde hay que someterse y aceptar lo que dice Alá sin cuestionarlo, ¿sí? Aunque ellos también tuvieron científicos, ¿verdad?, en la Edad Media, en el siglo de oro árabe, pero eso fue por el siglo X, hace ya un milenio, y después de eso el Islam quedó estancado. Y el método científico busca, por ejemplo, causas naturales, no sobrenaturales, para explicar los eventos. Y así, por ejemplo, para la creación del mundo o el hombre, o la aparición del hombre, piensa en la teoría de la evolución. E incluso la psiquiatría, que es una rama científica que estudia lo mismo que estudia la Biblia, que es la conducta humana, que hace énfasis en que, por ejemplo, tiende siempre a tratar de entender la conducta humana, sean los celos o la tristeza, como resultado tal vez de algún desequilibrio químico o hormonal, es decir, como causas naturales, nuevamente, antes de que pensar en algo del alma o el pecado o los pensamientos, las mentiras de Satanás. Entonces, no estamos diciendo aquí, por supuesto, que esto se oponga al cristianismo, que no pueda combinarse la ciencia o la psiquiatría con el cristianismo, pero sí tenemos que tener en cuenta esto, que el método científico tiene como una especie de prejuicio de buscar, antes que causas sobrenaturales o milagros, buscar siempre tiene que haber una explicación racional, como decís, o científica de los eventos. Pero esto está ligado a otro énfasis de la cosmovisión occidental, que es el humanismo, que surgió también, en realidad había surgido entre los griegos, y luego también el Renacimiento, que fue el énfasis no en Dios, como era en la Edad Media, en la teología, sino en el hombre. Y esto tiene que ver con la democracia, que viene de los griegos, ¿no es cierto?, donde el hombre era el que gobernaba, no los dioses o los sacerdotes, y de allí viene el tema de los derechos humanos, porque, bueno, si todos somos iguales en la democracia, todos tenemos que tener derechos y tenemos que tener libertades, y nadie puede ejercer un dominio totalitario sobre nosotros, sino que tenemos que tener libertad. Esto también nos lleva, y también por una cuestión racional, al ecumenismo, porque, bueno, así como somos todos iguales, también todas las religiones son iguales. La misma psiquiatría o psicología nos dice, por ejemplo, que, bueno, si la fe es algo útil y necesario, pero cualquier fe, puede ser el cristianismo, puede ser el islam, si te hace bien, lo importante es tener fe en algo. Entonces, esto nos lleva también al secularismo, donde de última la religión ocupa como un lugar secundario en la vida, como pasa en nuestros gobernantes. En general, al mismo tiempo, al convivir muchos, especialmente en nuestros países, a veces hay judíos, a veces hay musulmanes, bueno, la democracia dice, bueno, a cada uno tiene que tener el mismo valor, no puede ser que haya
una religión que diga es superior a otra. Así que esto nos llama al ecumenismo, al secularismo, y todo esto a su vez nos hace, y conduce a la sociedad a un énfasis mucho en la economía, porque bueno, si Dios no existe, al fin y al cabo, y lo más importante es el ser humano, lo importante es la vida en esta tierra, por eso el método científico para la salud, para el transporte, para todas las necesidades humanas, y esto por supuesto hay un sistema racional que es el comunismo, lo opuesto que es el capitalismo, que a su vez nos lleva al materialismo, al consumerismo. Todo este conjunto es el de la cosmovisión occidental, allí está con la Estatua de la Libertad representando estos valores de la democracia, ¿no es cierto? Que por cierto no eran los del Islam. Bien, mientras que los países musulmanes fueron colonias europeas, por supuesto, siguieron con sus costumbres, ¿no es cierto?, con sus tradiciones, seguía la esclavitud, de hecho, también así como las mujeres tapadas, esta era la norma hace un siglo, las madrazas era el sistema educativo islámico donde los niños aprendían a leer con el Corán, pero todo esto, por supuesto, bajo la mirada o el control de los europeos que estaban en el gobierno. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con la ley Sharia en ese momento? Si los musulmanes eran una mayoría numérica por sobre los europeos, que por más que estuvieran eran poquitos, ¿por qué no ejercieron la yihad o la guerra santa contra estos? ¿Y cómo fue que el sultán, en vez de ir, no sé, planear atacar Europa, fue a pedir ayuda, nada menos que a estos cristianos infieles, para que lo defiendan también contra Rusia? ¿Y cómo lo pensaron en el tema de cobrarle Giza o así? Bien, no ocurrió eso, aparentemente estos conceptos habían sido olvidados y aquí tenemos, por ejemplo, no solamente que no aplicaron estos conceptos, digamos, que significaban el dominio del Islam sobre los cristianos o los infieles, sino que lo que hicieron fue imitarlos. Acá tenemos al sultán que dejó de usar su ropa y empezó a usar uniforme europeo, por ejemplo, los ejércitos dejaron de ser así a caballo, por ejemplo, y se transformaron en ejércitos europeos, se construyeron calles modernas, como por ejemplo estamos viendo ahí en Estambul, con tranvías al estilo europeo, y la educación dejó de ser la madrasa y pasó a ser escuela, primaria, secundaria, terciaria, universidad, con el método científico. Por cierto, la educación occidental está muy basada en la ciencia, ¿sí? Nuestras materias de estudio, química, física, biología, matemáticas, etcétera, tienen énfasis en el pensamiento racional, en las disciplinas científicas, y por cierto, no hay mucho lugar allí para lo espiritual o para Dios. Es más, se enseña la teoría de la evolución en nuestras escuelas, y de última puede ser que haya una materia en la semana que sea religión, una asignatura, ¿no es cierto? Pero nada más. Ese mismo sistema también lo adoptaron ellos, y sobre todo, muy importante, el sistema político. En vez de estar gobernados por un sultán, un jeque, un sheik, pusieron un parlamento. Por ejemplo, esto fue el primer parlamento al estilo, es un congreso, un senado al estilo europeo, una forma de democracia. Y muy importante, las leyes, el sistema legal, en vez de ser la Sharia, pasó a ser, adoptaron las constituciones copiadas de las europeas, en las cuales se introdujeron algunos elementos de la Sharia, sobre todo en el ámbito del derecho civil, que tenía que ver, por ejemplo, con el matrimonio, se permitía tener 4 esposas, o el divorcio, era el estilo, digamos, musulmán tradicional, pero en general, en cuanto al resto de los derechos, se estableció un sistema judicial similar al de Occidente, con jueces, juzgados, ¿no es cierto?, cortes de primera instancia, segunda instancia, es decir, lo que, en vez de, digamos, atacar a los cristianos, lo que hizo fue copiar sus sistemas y adaptarlos o asimilarse a ellos, al punto que, por ejemplo, aquí vemos de vuelta al sultán con la reina Victoria, el emperador de Francia, que está allí, y el cartel dice: los defensores del derecho y la libertad de Europa. Entre ellos estaba el sultán. Hay que tener en cuenta que Turquía tiene una parte en Europa y ellos lo querían considerar también como europeo. Así que conceptos absolutamente occidentales, sostenidos aquí por nada menos que el sultán, que era del imperio más grande musulmán, que era el imperio otomano. Aquí también tenemos otro cuadro donde en medio de estas reformas que se hicieron vemos a esta figura alada que tiene el gorro frigio, como en nuestros escudos muchas veces en Latinoamérica, es el símbolo de la libertad desde la Revolución Francesa, y el lema de la Revolución Francesa, que es igualdad, fraternidad, ¿no es cierto? Igualdad, perdón, me confundí, me olvidé el lema de la Revolución Francesa. Ustedes seguro, allí está en griego y está en turco, con el alfabeto árabe, y era porque estos idiomas se hablaban allí en Turquía, y igualdad, bueno,
no importa. El lema de la Revolución Francesa creo que todos es muy conocido, ¿no es cierto? Está en nuestro himno nacional, por cierto, en Argentina. Y aquí tenemos estas élites gobernantes que empezaron a vestirse a la usanza europea. Por ejemplo, Cairo, que está en el Nilo, llegó a llamarse la París de Oriente, porque se construyeron edificios del mismo estilo, lo mismo Beirut, era la París de Oriente, ¿no es cierto? Entonces tenemos todas estas élites que gobernaban europeizadas, o podemos decir occidentalizadas, ¿no es cierto? Dejando por de lado totalmente el Islam. Y ahora avanzamos un poquito más, porque esto tenemos que ir muy rápido, y después de un siglo, lo que ocurrió fue este episodio, miren qué rápido vamos, que terminó el colonialismo europeo. Pusimos una fecha arbitraria, 1950 aproximadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, estos imperios europeos o se retiraron por voluntad propia o se hicieron guerras, como en el caso de Argelia contra Francia, para independizarse. La cuestión es que estos países musulmanes por fin pudieron ser independientes. ¿Sí? Allí vemos distintas estampillas con varios de los gobernantes que tuvieron luego de independizarse, que tuvieron su rol en la independencia, que serían como nuestros San Martín o Bolívar, digamos, nuestros próceres, pero con un poco más tarde que nosotros, un siglo y medio casi después de nuestra independencia, ellos se independizaron. Y la pregunta que surge es, bueno, ahora que se independizaron, seguramente van a volver a, como musulmanes que son, a querer adoptar su sistema y dejar de seguir los sistemas europeos, es decir, adoptar la ley Sharia para sus países, y seguramente esto es lo que tenía que pasar, ¿verdad? Pues no, no pasó eso, porque lo que hicieron fue, luego de independizarse, adoptar los sistemas, por ejemplo, el sistema político de la democracia o república, como acá vemos la República Siria Árabe, la República Libanesa, lo mismo en Egipto, con su parlamento, con su primer ministro, etcétera, con sus cortes y con su código civil y su constitución como Europa. Es decir, adoptaron ellos ahora ya voluntariamente, no necesariamente porque había una élite que quería imitar a los occidentales, sino que en este momento lo que ocurrió, por ejemplo, acá vamos a ver a los distintos presidentes que tuvo Egipto desde su independencia. Este fue el primero, por favor, fíjense cómo están vestidos y díganme ustedes si las mujeres, por ejemplo, cumplirían allí con lo que indica la Sharia respecto a la modestia de la mujer y cubrirse. Por lo visto no, están vestidos al occidental. El primero fue Nasser, luego vino Anwar Sadat, aquí también lo vemos con sus hijos y sus esposas de lo más occidentales. Este fue el tercero, Mubarak, también con sus esposa, que por cierto era inglesa, y sus hijos, ¿no es cierto? Y no solamente que no volvieron a la ley Sharia, sino que, por ejemplo, en el caso de Nasser y otros gobernantes plantearon hacer una unión panarábica, que luego no funcionó porque no hubo, pero con ayuda de la Unión Soviética, que era comunista, y acá lo vemos con Fidel Castro reunido, ¿no es cierto?, Abdel Nasser, el primer presidente de Egipto, uniéndose a estos organismos internacionales que, por cierto, habían sido creados y con esta cosmovisión de Occidente, como las Naciones Unidas, así lo vemos a él, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que venía también de la Revolución Francesa, e incluso planteando un movimiento totalmente secular, por no decir socialista o de izquierda, que se llamó de los países no alienados, no alineados, ¿por qué? Porque en esa época era la Guerra Fría, estaba por un lado el bloque soviético comunista y por otro lado estaba el bloque capitalista de Europa, Estados Unidos, y como nos pasó acá en Argentina, el presidente Perón en esa época, en 1950, decía ni comunistas ni capitalistas, peronistas, es decir, una tercera vía, y de ahí viene lo de los países del tercer mundo, que entre los cuales estaban todos estos países más pequeños que no eran ni la Unión Soviética, que no estaban dentro de la órbita soviética, y la idea era poder seguir una tercera vía que tampoco realmente siguió, porque necesariamente como países más pequeños, como le pasó a Cuba, por ejemplo, por un lado, tuvo que depender de la Unión Soviética, y lo mismo, de alguna manera, nuestros países también depender de la ayuda de Estados Unidos o de Europa, etcétera, como siempre ocurrió en la historia. Aquellas potencias están, y luego están los países más pequeños, como le pasaba a Israel, que estaba entre Egipto o Asiria y tenía que elegir uno u otro. Pero este esfuerzo de lograr crear una tercera vía, un movimiento totalmente secular, allí lo vemos con el presidente Tito de Yugoslavia, por cierto, que era ateo porque era comunista, pero no quería estar bajo la órbita de Moscú. También lo vemos con el primer ministro Nehru de la India, que era hinduista, es decir,
algo, por así decirlo, ecuménico, donde el Islam no tenía nada que ver. Y su proyecto en realidad fue, y el proyecto de todos estos países fue, estamos hablando de la década del 50, del 60, en plena modernidad, auge de la tecnología, del progreso y de la ciencia. Por ejemplo, él hizo esta represa de Asuán, y generar en sus países una riqueza y llevarlos al nivel de los países desarrollados, y ahí surgió este concepto de los países subdesarrollados, de acuerdo al estándar de lo que tenía el primer mundo, y la idea era de estos países del tercer mundo irse desarrollando, y ahí están nuestros países latinoamericanos también, y lo que se generó fue como una clase media, ¿verdad? No como una clase media como ahora mismo Nasser, que ya eran profesionales, algunos militares, pilotos de aviación, ingenieros aeronáuticos, etcétera, etcétera, que ya tenían una mentalidad también occidental en este sentido, puesto que al estudiar una carrera técnica en la universidad o científica como es la ingeniería, esto ya moldea todo, y por esto vemos que, por cierto, no había énfasis en nada en aquello que tuviera que ver con el Islam. Aquí vemos estudiantes de las universidades en Egipto en esa época, y su proyecto fue construir este país moderno. Aquí vemos el Cairo con sus aerolíneas, etcétera, llevándolo al mismo nivel que Europa. Por cierto, el Islam estuvo siempre ahí, sobre todo en las zonas rurales donde el estilo de vida no cambió, y de alguna manera allí, por lo menos informalmente, circulaban cosas de la ley Sharia, pero no era lo que apuntaba el gobierno. El gobierno quería salir de allí. Y ahora nos vamos más adelante, estamos corriendo una carrera de locos, y nos vamos al año 1990 aproximadamente también, porque allí ocurrieron algunas cosas hacia fin del siglo XX, es decir, no hace tanto tiempo atrás. Una de las cosas, ocurrieron dos cosas. En primer lugar, lo que ocurrió fue que las religiones que se creían muertas, hubo un resurgir de la fe hacia fin de siglo. Y luego la otra cosa que pasó fue que terminó la Guerra Fría, colapsó el sistema comunista y todo el mundo se pasó al capitalismo. Pero vamos a la primera. Hacia fines del siglo XX, la revista Time publicó una tapa famosa que decía «Dios está muerto», porque durante todo el siglo XX y el siglo anterior, con el avance de la ciencia, la tecnología, la teoría de la evolución, el materialismo, el capitalismo, etcétera, etcétera, las religiones estaban muriendo. En Europa, por cierto, estaban casi muertas, etcétera. Por eso fue una gran sorpresa cuando hubo un renacer religioso en el mundo. Y aquí es donde el Islam vuelve a aparecer. Pero no solo apareció el Islam, también apareció, por ejemplo, la nueva era en Occidente, donde la gente empezó a creer en la reencarnación y otras ideas religiosas, ¿sí? Y en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo apareció lo que hoy se conoce como la derecha evangélica, que según estos analistas sería también como un fundamentalismo o ultrafundamentalismo que apareció de sorpresa en Occidente, donde se creía que ya toda la gente era, entre comillas, racional, científica, y no creía en Dios. Y sin embargo, esta fuerza se transformó en una fuerza política en Estados Unidos que eligió a presidentes de lo que se llama la derecha conservadora, como Bush, o como Reagan, o como Trump ahora mismo, ¿no es cierto? Pero no solamente surgió, según estos analistas, el fundamentalismo cristiano, surgió esta espiritualidad también de Nuevo Oriente, de Oriente Lejano como la India, sino que sobre todo busca resurgir del fundamentalismo islámico, y el primero en dar puntapié fue Irán, que en el año 1978, casi 80, sorpresivamente hizo esta revolución donde los estudiantes instalaron un gobierno, sacaron al gobierno que había, que era muy occidentalizado, el del Shah, y pusieron a la ayatolá, que era nada menos que un clérigo, y pusieron un sistema de gobierno que era una teocracia, muy parecido a lo que sería la Sharia. Y la idea de ellos era probar que se podía ser un país moderno, un país desarrollado. Irán es un país rico, tiene petróleo, fabrica aviones, trenes, etcétera, pero también con el Islam. Y ese fue como un nuevo modelo, la idea de combinar un país desarrollado, moderno, científico, con la religión. Esa fue la revolución de 1978 en Irán, que sigue hasta el día de hoy. Esto provocó varias cosas. Los iraníes son chiitas, y esa revolución no lograron exportarla al resto de los países árabes, pero sí pasó que surgieron un poco más tarde, nomás, a finales de los 80 y los 90, estos grupos que, como los conocemos muy bien, Al-Qaeda, ISIS, etcétera, etcétera, que luego cometieron estos atentados en el 2001, los talibanes también, y aparecieron en todo el mundo islámico organizaciones religiosas, sobre todo con la aparición del Internet. Quizás lo podríamos llamar, por un lado, el Islam de Internet, porque aparecieron así, copiando modelos de los evangélicos, de los televangelistas, etcétera. Por así decirlo, el Islam se puso las pilas,
y esta clase media que existía empezó a volcarse a la religión, en parte como efecto retardado, por un lado, de esta revolución iraní que causó su impacto en el mundo musulmán, si bien nadie la imitó porque son sunitas los gobiernos y no chiitas, y aún los gobiernos chiitas lo imitaron. Irán es hasta el día de hoy un poquito como Cuba, ¿verdad? Es el único país de Latinoamérica, casi hablando en términos muy generales, como en esta charla todo es todo, el único país que hizo una revolución comunista que sigue hasta el día de hoy. Y un poquito así es Irán en el mundo islámico y también en el mundo donde por eso tiene sanciones, etcétera, un poco como Corea del Norte, se opone al capitalismo y bueno, no pasó esto en los otros países, pero sí hubo un mayor fervor religioso porque Arabia Saudita también dijo, bueno, tendríamos que ponernos. Y muchos ven en este resurgir del Islam una especie de reacción precisamente contra todos esos décadas y siglos de occidentalización previos, es decir, los musulmanes ya también con mayor educación independientes dijeron, bueno, un momento, antes estábamos imitando como borregos y como, a lo que hace Occidente, y bueno, a ver, nosotros también tenemos nuestra religión y vamos a darle un poco de importancia a nuestra religión. Un poquito como si fuera que el secularismo, este avance del progreso científico dijera, ladran Sancha, señal que cabalgamos, es decir, una reacción sobre todo estos grupos religiosos o ultrafundamentalistas que veían cómo los jóvenes de Egipto o de Irán o de Turquía se iban detrás de la música de los Beatles y los hippies y todo esto estaba entrando y entonces surgió esta reacción como diciendo tenemos que revolver a las raíces del Islam. Y entonces mencionamos que esto pasó por un lado con los grupos terroristas, esto pasó con estas organizaciones religiosas y esto pasó con algunos proyectos políticos. ¿Por qué? Porque recuerden que eran democracias. Entonces se presentaron partidos políticos, aquí estamos viendo dos, en Egipto y también en Turquía con Erdogan, en Egipto con las hermandades musulmanes, que dijeron vamos a ser presidentes, pero vamos a presentar una plataforma que tenga elementos del Islam. Fíjense lo que era el escudo de este partido político, que era ex grupo terrorista, ¿sí? En la década del 60, del 70, los hermanos musulmanes hicieron atentados contra los turistas extranjeros, pero ahora se pasaron a la política, algo de lo cual nosotros alguna experiencia tenemos en Latinoamérica, estamos pensando en la FARC, en Colombia, que de repente ahora milita en política, o mismo aquí en Argentina tenemos los montoneros, que ahora algunos de ellos están en política, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía que ver un poquito con los cambios de los tiempos, y esto pasó en otras partes del mundo. La IRA, el Ejército Revolucionario Irlandés en Irlanda también se pasó al sector político, ETA en el País Vasco, etc. Y luego otro factor en este renacer, que se dice que de aquí surge esto de que el Islam se fortalece, tuvo que ver con la inmigración musulmana a Occidente, que empezó a pasar, recién se fortaleció, digamos, en las últimas décadas, bueno, porque previo a eso, cuando eran colonias, obviamente no había inmigración, y luego de la independencia todavía eran países muy desarrollados, y sobre todo no se había desarrollado de tal manera el transporte como hoy, que hay miles de vuelos diarios entre estos países por la globalización. Entonces, bueno, más que nada es un fenómeno muy reciente el de la inmigración musulmana, y también se dieron las condiciones de que los países europeos, ¿cómo se llama? Las ex colonias, por ejemplo, lo que era la India, tenían privilegios para poder ir a Inglaterra, que había sido la potencia colonial, o los de Marruecos tenían privilegios para ir a España, o los tunecinos para ir a Francia, y allí están concentrados, según las ex colonias europeas que habían sido, ¿no? Los pakistaníes, por ejemplo, se concentran, que era la India, esos se concentran en Inglaterra, los tunecinos se concentran en Francia, los marroquíes están sobre todo en España, etc. No es una regla de hierro, hay de todo en todos lados, pero más o menos esas son las tendencias. Y este es otro factor. Así que en este fortalecimiento del Islam se mencionó, por un lado, como dije, por la aparición, en primer lugar, esa patada de puntapié inicial que lo dio Irán, con la revolución teocrática de imponer la ley sharia, luego con estos grupos fundamentalistas, ultrafundamentalistas, las organizaciones religiosas que vendrían a ser también algo así como si fuera un hukum o una operación movilización de los musulmanes, es decir, gente que se toma en serio, a diferencia de los 2.000 millones de cristianos que son cristianos nominales, estos se toman en serio lo que dice la palabra, y quieren, digamos, son activos, no son musulmanes nominales, son musulmanes practicantes, pero además son musulmanes que se dedican a veces full time a expandir el Islam. Son estas organizaciones religiosas que mencioné antes, ¿verdad? Que tienen sus páginas web, que difunden literatura, etcétera, etcétera,
los proyectos políticos y la inmigración musulmana. Pero si vamos a ser realmente justos y tenemos que hacer un panorama mundial hasta el día de hoy, una de las conclusiones que podemos sacar es la siguiente, que los países occidentales que vemos a la izquierda, hasta ahora, hasta el día de hoy, no han adoptado nada del sistema político islámico, un sheikh o un jeque aprobado por la ley Sharia, ni del sistema legal tampoco islámico. Hasta ahora ninguno de nuestros presidentes en Sudamérica tiene planes en sus plataformas y en sus campañas políticas de instalar la ley Sharia para los argentinos o los colombianos o los brasileños. No hemos adoptado el sistema educativo islámico que está basado en la madrasa y en el Corán. Nuestros países tienen todavía primaria, secundaria, terciaria, lo mismo en los países europeos o en Occidente. Y tampoco, por supuesto, hemos adoptado ningún país occidental, ni Francia, ni Inglaterra, ni Argentina como religión el Islam. Pero lo mismo no se puede decir de los países musulmanes, porque los países musulmanes han adaptado el sistema político occidental, han adaptado el sistema legal occidental, el sistema educativo occidental, el sistema religioso occidental, no tanto, aunque si lo tomamos como, no como cristianismo, pero más que como cristianismo tendríamos que pensar quizás en el ecumenismo. ¿Por qué ¿por qué todavía ellos siguen con estos sistemas de Occidente? Bueno, porque también hacia fin de siglo pasó otra cosa, no solo un resurgir del Islam. Hacia fin de siglo, y sobre todo casi en 1990, hablamos del colapso de la Guerra Fría. El mundo estaba dividido en el bloque socialista capitalista con Rusia y China a la cabeza, más los países satélites, o el mundo capitalista, pero colapsó el comunismo, cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, y de repente todo el planeta se pasó al capitalismo, porque Rusia, la gran enemiga del capitalismo, resulta que, bueno, tiene McDonald's, la revolución capitalista de Rusia, como China se hizo capitalista, lo vemos a Mao ahí con Nike, y los países que hasta ese momento todavía conservaban sus costumbres, su vestido, su comida, su música típica, hoy en día, si miramos en un panorama, vamos a ver que esta generación, por ejemplo, Millennials o Generación Z, en realidad está teniendo en todas partes las mismas costumbres. Están en las redes sociales, miran Netflix. Estamos ante una primera generación verdaderamente global, donde mientras que en nuestra época nuestros abuelos, los colombianos escuchaban música colombiana y los rusos escuchaban música rusa, hoy en día todos los chicos escuchan la misma música, sea Shakira, o sea Enrique Iglesias, o sea reggaetón, que por cierto se escucha en todo el planeta, incluyendo China, e incluso los chicos sudamericanos escuchando K-pop, el pop coreano, etc. Y sobre todo con los mismos hábitos y la misma ropa, aquí en China, en Europa, ¿no es cierto?, en África. Y la pregunta, por supuesto, que surge es, bueno, ¿qué pasa con los países musulmanes? Los países musulmanes, ¿en dónde están parados en esto? ¿Será que ahora, tal vez, con este resurgir del Islam, han empezado a aplicar la ley Sharia en sus países? Bueno, la respuesta nuevamente es que no. Si algunos tienen alguna idea someramente y ven las noticias, o han viajado, o ven a veces películas, etcétera, se van a dar cuenta que las ciudades musulmanas, hoy por hoy, no están exactamente apegándose a la ley Sharia, sino más bien quizás más occidentalizadas que nunca en su infraestructura. Y vimos imágenes de Dubái, aquí vemos de Beirut, incluso este tipo de cosas de poner letras, ¿no es cierto? O sea, se han plegado a la cultura globalizada. Este es Estambul, ¿no es cierto? Este es Túnez, la capital de Túnez, la capital de Tunisia y de Túnez, ¿no es cierto? Esta es una imagen de Dubái, aquí vemos Estambul, esto es Túnez, ¿no es cierto? No es difícil entender por qué. A ver, dependen del turismo, muchas de ellas. Turquía recibe aproximadamente 50 millones de turistas, bueno, antes del COVID, al año. Compiten con España los destinos top del mundo turísticos con mayor cantidad de turistas, pero por supuesto aquí tenemos una propaganda de Turkish Airlines con Messi, ¿no es cierto? Pero Egipto también. Egipto, aquí lo vemos en la nueva capital que está construyendo, que va a ser una ciudad descomunal, invirtiendo miles de millones de dólares con préstamos de China. Y por supuesto esta es la explicación del video que vimos al principio. Se corrieron muchas bolillas. ¿Cómo es esto que las momias será algo esotérico? No. Básicamente lo que Egipto hizo con esto de las momias fue querer atraer al turismo, que se había visto muy golpeado por el COVID, pero también por todas las convulsiones que hubo desde el 2011 con la primavera árabe, en donde se volvió el país inestable, inseguro,
etcétera. Aparecieron los terroristas también, y entonces el turismo decayó, un negocio que Egipto le dejaba, por ejemplo, en el año 2000, de 4.300 millones de dólares al año, ¿sí? Imagínense que entraran 4.300 millones de dólares por año a las economías, no sé, de Ecuador o de Uruguay. Por cierto, que esto es algo vital para Egipto, y lo que básicamente quiso hacer aquí Egipto con esto de las momias es decir, por favor, vengan los turistas acá en Egipto, está todo perfecto, aún con COVID, fíjense lo que hacemos, si vienen acá se van a encontrar absolutamente todo en orden, con la última tecnología. Y por cierto, Egipto estos momias fueron a parar a este museo, que no sé si ya se inauguró, se está por inaugurar, que va a ser el museo más grande del mundo, con la última de las últimas tecnologías y con los mejores arquitectos del planeta, por supuesto, europeos también, pero fíjense, ahí están los ídolos, Ramsés, etcétera, entonces, obviamente nada que ver con la ley Sharia, pero por supuesto, esto pasa en el resto de los países. Aquí puse publicidades de McDonald's y de celulares y telefónicas. Tenemos, por ejemplo, el caso de las telenovelas turcas, que yo creo que han sido pasadas en la mayoría de los países latinoamericanos, que no son solamente mostrando las glorias antiguas de este imperio otomano islámico, sino que también tenemos novelas como estas, que por cierto muestran a chicas vestidas que no se parecen mucho a lo que indicaría la ley Sharia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Si nosotros miramos el panorama mundial, vimos por un lado ese resurgir del Islam, pero por otro lado vemos que en realidad estos países están enganchados en la economía global. Y un elemento más que quisiera mencionar es, por ejemplo, el hecho de que todos estos países durante el siglo XX implementaron planes de planeamiento familiar, perdón por la redundancia, es decir, proyectos de reducción de la tasa de natalidad, precisamente en este proyecto de los países subdesarrollados para desarrollarse. Una de las cosas que había que hacer era no tener tantos hijos, porque las familias tenían 10 hijos, 8 hijos, y aquí vemos, por ejemplo, estampillas o sellos postales de Egipto, de Indonesia, de Pakistán, 3 países, por cierto, musulmanes que tienen fama de conservadores, pero que durante esa época aplicaron eso, y no solo ellos, también las empresas. Aquí vemos publicidades de Kentucky Fried Chicken en un país del Golfo, como por ejemplo podría ser Qatar o Doha, de Pakistán, también mostrando familias, el modelo de familia occidental, ¿no? El modelo de familia oriental, donde vivía el padre, la madre y todos los hijos varones y las esposas y la parentela, que era el que era normal en la época de Mahoma, sino adoptando también este modelo occidental. El Islam sigue, por supuesto, el Islam sigue sobre todo, se plantea una especie de cuestión social en cuanto a la religión y socioeconómica. A ver, son muchas veces los sectores más bajos y los sectores rurales, como esto que vemos en el interior de Turquía, los que son más conservadores y más religiosos, y cuando uno va a las ciudades y cuando la clase es más alta, suelen ser más liberales. Esto no es de hierro para nada, pero sí es una tendencia que se ve que la podríamos llegar a ver también en nuestros países, donde si uno va al interior quizás va a encontrar personas más devotas, católicas de la Virgen, y capaz que en las capitales hay mucho más liberalidad. Lo mismo pasa en el mundo musulmán, los políticos por supuesto siguen siendo, pero lo que nos encontramos es una especie de, como los decimos en argentino, de grieta en el mundo musulmán, donde encontramos ambas corrientes que mencionamos. Por un lado, este resurgir del Islam, pero por otro lado también este avance de la globalización, que en realidad es el mismo proyecto occidental del progreso, la racionalidad, la ciencia, etcétera, el capitalismo sobre todo, que necesitan mercados abiertos. No puede decir, no, a los chinos no los dejamos pasar porque son infieles, o se tienen que convertir o tienen que pagar el impuesto Giza, o mucho más, tenemos que tratar de conquistar por la fuerza, porque China es la casa de la guerra y nosotros somos la casa de la paz. No ese es el proyecto de los gobiernos musulmanes. Aquí vemos cómo conviven ambos, ¿no es cierto?, modelos. Quizá podríamos pensar en las diferencias que hay a veces o entre católicos y protestantes, o cristianos y judíos, y sin embargo convivimos, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades. De la misma manera, dentro mismo del Islam nos encontramos esta grieta. Y por eso es bueno identificar a los actores. Por un lado tenemos a los gobiernos, tenemos a la población, tenemos a las organizaciones religiosas y o extremistas, terroristas, ¿no es cierto? No es todo lo mismo el Islam. Por eso cuando decimos el Islam avanza, pensemos, a ver, ¿es el gobierno estamos hablando o estamos hablando de las organizaciones religiosas? ¿Sí? Se suele mostrar esta foto mostrando cómo ha avanzado el Islam en Egipto.
Mostrando la foto anterior, ¿se acuerdan? En la universidad, las chicas sin velos, y en esta foto muchas chicas, no todas, pero sí muchas chicas con velo. Bueno, es una foto un poco tramposa porque en realidad, por ejemplo, acá hay otra foto de un equipo de básquet de Egipto, y aquí vemos chicas sin velo y chicas con velo, y lo que nos encontramos es esto, esta divisoria, quizás como una guerra cultural, como tenemos en nuestros países ahora mismo, los que son pro aborto o los que son anti-abortos, ¿no es cierto? Estas divisorias en la sociedad. No tenemos una sociedad unificada entre los musulmanes. Y tenemos a los musulmanes fundamentalistas que quieren implicar la ley sharia, y tenemos los musulmanes que no. Sí, quieren el Islam, pero no tanto. Acá tenemos como ejemplo musulmán moderado a la reina de Jordania, nada menos, una figura muy pública, conocida en todo el mundo, no islámicos en el mundo. Ella es musulmana, pero por lo visto no le interesa mucho la ley sharia. Lo vemos en la tapa de la revista Hola, y ella se junta con la gente del Jet Set. Y a la derecha tenemos una mujer musulmana. ¿Cómo distinguimos a un conservador o un fundamentalista? A las mujeres porque usan el velo, y cuanto más ajustado y más, y si se tapan totalmente, son ultra fundamentalistas. Y las moderadas, sí o no. Y lo mismo los varones. En este caso, un ejemplo de musulmán moderado lo tenemos a Zayn Malik, que era el cantante de One Direction, ídolo de las teenagers de todo el mundo. Él es musulmán, hijo de inmigrantes pakistaníes en Londres, y por otro lado tenemos a un sheikh, un religioso. ¿Cómo distinguir también a un musulmán más fundamentalista? Generalmente porque se deja la barba larga, como la tenía Mahoma. ¿Por qué? Porque quiere seguir o imitar el ejemplo de Mahoma. Zayn Malik también es musulmán, pero obviamente no está de acuerdo con la ley sharia. ¿Por qué? Porque también los gobiernos musulmanes están participando cada vez más del movimiento ecuménico mundial. ¿Y esto por qué? Yo dije, por un lado, por conveniencia, obviamente, porque si necesitan recibir inversiones de China o turistas de Estados Unidos, no pueden ponerse con la doctrina de la Casa de la Paz y la Casa de la Guerra. Es más, uno de los hechos más interesantes del turismo es que si realmente el propósito de los gobiernos fuera islamizar a Occidente, recibiendo 50 millones de turistas al año, o 15 millones como Dubái, o 15 millones o más, 18 millones como Egipto, etcétera, podrían muy sencillamente darles, no sé, un folleto a cada turista sobre el Islam, o regalarle un Corán, puesto que tienen mucho dinero, petrodólares. Pero creo que algunos de ustedes ya habrán viajado. Me dirán ustedes si alguna vez, cuando fueron a un país musulmán, alguien les intentó islamizar o les dio un Corán en el aeropuerto. No, en realidad no. Si uno visita una mezquita, hay allí realmente un estante donde uno puede sacar un librito, un folleto, pero no existe ningún esfuerzo coordinado de parte de los gobiernos musulmanes para islamizar a los millones de infieles, tanto chinos, que son ateos, generalmente budistas, como europeos o occidentales, que son cristianos, por lo menos nominalmente. No existe ningún esfuerzo por islamizarlo, lo cual es un dato muy importante para tener en cuenta cuáles son los objetivos de los gobiernos musulmanes, ¿sí? Y participar de esto. Y un motivo principal, que no es solo la conveniencia económica de la economía globalizada, sino que es también el orgullo. Aquí vemos, este año se declaró el año pasado el año de la tolerancia. Allí vemos a cristianos, a musulmanes tomados de la mano, esto en los Emiratos, ¿no es cierto? Oficialmente de parte del gobierno, que por cierto recibió al Papa, está construyendo un predio con una mezquita, una iglesia y una sinagoga en el mismo predio, con los mejores arquitectos del mundo, que ya tiene iglesias allí. Pero esto está haciendo los Emiratos Árabes, donde está Dubái y Abu Dhabi, como parte de este proyecto de tolerancia e inclusión en los países musulmanes. Y el factor que yo mencionaba que lleva a esta motivación es uno que tiene que ver con la cultura islámica y musulmana, que es el orgullo. Se lo llama hasta la cultura de la vergüenza y del orgullo. Es decir, que para los musulmanes es muy importante. Por ejemplo, ellos no tolerarían ser como los gitanos, que son personas, una etnia o un grupo social marginado que nunca figura. Ningún gitano es presidente, ningún gitano es actor, es decir, o muy raro. O ser un país como Belice, no sé si habría alguien aquí de Belice o de las Guyanas, que nunca salen en las noticias. No, los musulmanes son orgullosos y ellos quieren estar, por ejemplo, en el G20, entre las potencias del mundo, donde la mayoría de las potencias, por cierto, no son musulmanas, ni las potencias emergentes, el BRIC, Brasil, Rusia, China, India, ninguna de ellas es musulmana, y esto, por supuesto, les afecta el orgullo a los musulmanes. Entonces los musulmanes quieren participar, y para participar tienen que jugar con las reglas que ponen o la ponen ellos. No son las reglas de la Sharia, ni de Mahoma, ni de la Casa de la Paz, ni de la Casa de la Guerra. Son las reglas que pone la economía globalizada, China, Estados Unidos, las potencias, etc. Allí lo vemos al príncipe Salmán en el último G20 que se hizo aquí en Argentina,
los países más ricos, por cierto no está Argentina ahí, no sé por qué creo que se van turnando los países para estar ahí, pero el príncipe Salmán, por ejemplo, recibió una especie de condena implícita porque acababa de pasar ese episodio donde nada menos que había mandado a descuartizar secretamente a un periodista que se oponía en contra. En el mundo globalizado eso no se puede hacer y se le hizo notar esto, ¿no es cierto? Así que aquí vemos este conflicto y esta tensión. Vimos la primavera árabe, que también tuvimos a la población entera de Egipto, de juventud, la población urbana, por cierto, saliendo a la calle, pero no para pedir más ley sharia, sino queriendo mayor inclusión social, empleo, internet, etcétera, valores que tienen que ver con la economía y sobre todo con la libertad y democracia, porque salieron para pedir que se baje un dictador por primera vez en la historia quizás del Islam, en donde siempre hubo jeques, sultanes, etcétera, que gobernaban de por vida. Los jóvenes, gracias a la comunicación que existe hoy y las redes, y gracias a la posibilidad que dan las redes, esto se organizó mucho por Facebook y por Twitter, etcétera, las protestas de la primavera árabe, entró este otro concepto de la democracia, ya no en las élites como en el siglo pasado, sino que ahora ya tampoco siquiera una clase media, ya mucho más difundida, incluso en la población urbana. Bueno, estos son algunos de los factores que indican que estos principios de la ley sharia, por lo menos, este principio de la casa paz y la paz de la guerra, no está siendo aplicado por los musulmanes hoy, por los gobiernos musulmanes, y tampoco el impuesto Shiza para los musulmanes. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son estos musulmanes que en Londres van y dicen vamos a conquistar con la ley sharia, etcétera? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si identificamos a los actores, básicamente estamos hablando de estas organizaciones religiosas fundamentalistas, que como decimos, a ver, como las comparamos con las agencias misioneras cristianas, si vamos a pensar numéricamente, así como los misioneros realmente que salen al campo son muy pocos, también numéricamente hablando, en comparación al resto de los 1.700 millones musulmanes, estas organizaciones misioneras, digamos, son una minoría, si bien son más grandes que las cristianas. Quizás podemos pensar en organizaciones religiosas como católicas como el Opus Dei, o no es cierto, o Acción Católica, que tienen muchísimos adherentes, pero a ver, aún ellos dentro de la Iglesia Católica son una minoría, los católicos activos. De la misma manera está pasando en el mundo islámico. Los que realmente son activos son realmente una minoría numérica, y aquellos que ponen bombas, por eso se está empezando a usar, son todavía menos, si vamos a pensar numéricamente. Entonces allí se menciona estadísticas como, bueno, que los terroristas que están dispuestos a sacrificar su vida por el Islam en realidad son el 0,001. Aquellos que son fundamentalistas, más practicantes, bueno, varían las cifras, porque esto es muy variado, así como en los católicos, ¿no es cierto? Es difícil, pues esto tiene que ver con las actitudes y las creencias internas, pero también la práctica externa, cuántos asisten a misa, etcétera. Bueno, lo mismo entre los musulmanes. Se dice que los fundamentalistas o más religiosos, dependiendo quién diga el dato, algunos puede decir el 15, otro puede decir el 25, también va a depender dónde, si es en qué país, porque hay países más conservadores, otros menos. Lo mismo diferencias entre los inmigrantes, si viene de un país pobre como Afganistán, o si viene de un país más rico y viene a estudiar medicina en Harvard, por ejemplo, del Líbano, va a ser distinto. Pero bueno, siempre las estadísticas que se dan hablan de una minoría musulmana de inmigrantes en Occidente, que son los que son practicantes o fundamentalistas, mientras que una gran mayoría entran dentro de lo que llamaríamos los musulmanes moderados, que han venido precisamente para buscar trabajo, como podemos ver en el dato muy interesante de que se asientan en las ciudades en Latinoamérica donde hay zona franca libre de impuestos, como por ejemplo la Triple Frontera, Isla Margarita de Venezuela, Iquique en Chile, etcétera, lo cual es muy interesante, porque si realmente el propósito de ellos fuera, a ver, si nosotros pensáramos que un misionero viene a evangelizar Latinoamérica, ¿por qué motivo se iba a ir a una ciudad chiquita como la Triple Frontera? O sea, iría más vale a las capitales. Esto nos indica un poco cuál es la motivación real de los inmigrantes, que coincide mucho con los proyectos de sus propios gobiernos, que están todavía en este proceso, igual que los países latinoamericanos, de pasar de ser países desarrollados pobres y tratar o de sobrevivir en esta economía globalizada tan dura, podemos decir los argentinos, y creo que lo pueden decir todos hoy, más con el COVID, y si no, encima, por su orgullo musulmán, descollar como potencia y igualar a las potencias como China o Brasil o Estados Unidos o Francia, que
jugando con las mismas reglas que no, por cierto, ninguna de ellas incluye la ley Sharia, en estos aspectos específicos que estamos viendo. Así que bueno, yo creo que no hay tiempo ahora para ver más específicamente la inmigración musulmana. Solamente mencionar, estoy robando acá unos minutos, que hay una confusión, quizás aclarar. Se suele decir que hay 6 millones de musulmanes, se confunden musulmanes con árabes muchas veces en Latinoamérica. Lo que hablamos es de estos inmigrantes que vinieron hace un siglo, que eran sirio-libaneses, árabes, pero que se les llamó turcos porque venían del Imperio Otomano, y estos son los que son 6 millones y que son, hay muchos en nuestro país, como Michel Temer, el presidente de Brasil, que era de ascendencia árabe, por cierto, del evangélico, o el hospital sirio-libanés allí en San Pablo, en mi ciudad, muchísimos actores, periodistas, políticos de nuestros países, incluyendo muchos presidentes de nuestros países que son descendientes de estos emigrantes árabes, algunos de ellos árabes cristianos, otros musulmanes, pero fíjense qué interesante que realmente uno no sabe distinguir, porque básicamente estos inmigrantes musulmanes o cristianos árabes que vinieron hace un siglo de Siria, este país que preocupa tanto a Europa, porque vienen los inmigrantes sirios, sin embargo se asimilaron perfectamente y fueron presidentes incluso, y en sus proyectos y en sus agendas y plataformas de gobierno, básicamente, a pesar de que ellos eran descendientes de musulmanes, varios de ellos, como el presidente Menem, etcétera. Aquí tenemos Mohamed Ali Zein el-Din, un famoso coronel de la Argentina, que por cierto luchó en las Islas Malvinas, jamás dijo, ni siquiera se le ocurrió nada del Islam, se hizo famoso por ser un gran patriota argentino, y sin embargo, como vemos por el nombre, él era descendiente de musulmán. Ustedes han asimilado totalmente. Lo mismo está pasando ya, pero estos no son los que salen en las noticias, con los hijos de inmigrantes musulmanes en Europa. Los que salen en las noticias son este 0,01 que comete atentados, porque bueno, los medios viven del rating y obviamente si en la ciudad, no sé, Medellín o en San Pablo, Buenos Aires, hay un atentado donde los musulmanes matan a 40 ciudadanos, obviamente eso va a salir a las noticias, pero no, las personas normales que trabajan, este es el alcalde o intendente de Londres, ¿no es cierto?, que ya está por terminar su gestión, aquí lo vemos con su esposa y sus hijas, todos musulmanes que por cierto, por lo visto, no adhieren a muchas normas de la ley Sharia, y él mismo aquí tiene el símbolo del metro de Londres que hizo pintar con los colores de la bandera LGBT, porque bueno, él como miembro de una minoría musulmana, él también defiende a otras minorías y por cierto es una moda que nuestros mismos países han hecho. Así que bueno, mostrando algunos de estos aspectos, las ciudades en las que se asientan los musulmanes y las mezquitas que cumplen un doble rol. Solemos ver a las mezquitas como una avanzada del Islam, y es verdad, allí funcionan las organizaciones religiosas misioneras, la Jukum o las OM de los musulmanes, pero las mezquitas cumplen un doble función, y la función, y esa es la función principal en realidad, es para la comunidad inmigrante, así como los armenios se hacían su iglesia armenia, los ucranianos su iglesia ucraniana, los musulmanes se hacen su mezquita, que la usan principalmente ellos, y esto es un fenómeno que atañe a la inmigración, es un fenómeno universal, y es que el inmigrante, cuando va a un país extranjero, extraña su tierra, quiere transmitirle su cultura y su religión a sus hijos y quiere reproducir su cultura. Pero sus hijos ya sufren de otro fenómeno que explica bastante por qué se asimilan, y es que ya son chicos de la tercera cultura, así como los hijos de misioneros. Ya no son como sus padres que nacieron en Egipto o en Siria. Ahora son colombianos, son argentinos, son ingleses, se han criado en Londres con semáforos, con policías que respetan la ley y no lo roban, y entonces ya tienen otra cosmovisión. Son un poco de acá y un poco de allá, y muchos se presenta un conflicto, y en algunos de ellos este conflicto se agudiza y se transforma en lo que sería el ultrafundamentalismo. Rechazan. Pero esto, como decimos, son la minoría. Otra inmensa mayoría que no se conoce, pero que sí existe, digamos, no salen en los medios porque no hacen atentados, son aquellos que ya se asimilan, y estos, los hijos de los inmigrantes, son de la tercera cultura. Ya sus hijos no lo van a hacer. Esto es lo que pasó en Sudamérica con la inmigración que vino musulmana hace un siglo, y lo que este servidor predice es que habrá que ver en el futuro, quizás pase como con los judíos, que haya un grupo de judíos ortodoxos que permanezca inmigrante y que se aferre a su cultura varias generaciones, pero en general lo que está pasando y que puede verse si uno observa los medios y las películas y conoce las comunidades inmigrantes, y yo te desafío, si vos conocés a algún inmigrante musulmán, que lo observes. En primer lugar, observe si es verdad que tienen 8 hijos o si en realidad han disminuido la tasa de natalidad
como pasó en sus propios países de origen. También observa si tienen hijos y sobre todo si los hijos nacen aquí. Todavía no tenemos muchos hijos de musulmanes porque estamos recién con los inmigrantes, por lo cual es normal que ellos construyan sus mezquitas para ellos y también que vivan en barrios, como pasó en Argentina o en Nueva York, por ejemplo, teníamos en Buenos Aires el barrio italiano, teníamos el barrio judío, lo mismo en Harlem, ¿no es cierto?, el barrio judío en Nueva York, el Little Italy para los italianos en Nueva York. Estos barrios, estos guetos que se forman es algo típico también. Y lo que estamos viendo ahora en Europa, en Occidente, es esta primera generación de inmigrantes que obviamente forman sus guetos, construyen sus lugares de culto para ellos, son centros comunitarios y esta es la otra función que cumplen las mezquitas, no solamente la función de islamizar, si bien la cumplen a los occidentales, hoy por hoy están cumpliendo mayormente eso, como vemos en esta foto de esta mezquita en Buenos Aires, donde la mayoría son extranjeros, senegaleses, que van, y si entra un argentino, un poquito lo miran raro, como diciendo, ¿y vos qué haces acá? Porque acá hablamos en árabe, ¿sí? Etcétera, somos inmigrantes. Así que bueno, en fin, solamente termino diciendo que hay un material. Todo esto que estoy diciendo en realidad hoy lo podemos ver desde casa. Tenemos YouTube, tenemos a peruanos en Egipto, mexicanos en Turquía, podemos hacer caminatas de 1 hora grabadas en YouTube, uno pone Google Cairo y podemos ver también por Street View, por ejemplo, pasear por muchas ciudades, no todas las ciudades, podemos ver, no sé, las promociones de Carrefour en Túnez y ver cuánto cuesta allí, podemos hacer un presupuesto si nos queremos ir a vivir, estudiando los billetes, el himno nacional, podemos ver quiénes son sus héroes, etcétera, etcétera. Toda esta información es disponible, yo tengo un material que luego lo compartiremos para aquel que quiere explorar un país musulmán y su realidad desde casa, incluyendo los medios de comunicación árabes, que uno en Google los traduce del árabe al español y puede leer lo que leen ellos. Y también hay medios en español, como estoy viendo ahí el Correo de Emiratos, que es un diario escrito por latinos viviendo allí en Dubái, con noticias de ese lugar. Así que no hay razón hoy en día en la globalización para que nosotros no nos interioricemos de lo que está pasando allí y no cometamos ciertos errores de querer meter a todos los musulmanes en una misma bolsa. No sé cuánto me he pasado, pero me parece que me he pasado muchísimo. No te preocupes. Disculpe, hermano, sí. No te preocupes, Daniel. No, sí te pasaste, pero lo permití precisamente porque es demasiada información, pero no se preocupen que este video queda guardado en el grupo. También les vamos a entregar el material, las diapositivas en PDF se les va a hacer llegar también. Bueno, vamos con algunas preguntas. Aquí hay una pregunta que hace Jesús él y dice lo siguiente, dice el hermano historiador y periodista César Vidal que el Islam en Europa está enviando muchos migrantes islámicos con el objetivo de tener 10 o más hijos, cada uno con sus esposas, y así en unas décadas tener una mayoría de población y reconquistar, sin aparente violencia, nuevamente territorios de donde fueron echados en el pasado, y que lo mismo planean hacer en Latinoamérica para tratar de destruir el cristianismo. ¿Qué tanto hay de cierto en esta información? Bueno, yo diría que lo que estuvimos diciendo, hay grupos religiosos que tienen ese proyecto, pero en cuanto a que los migrantes tengan muchos hijos, si me permitís, vuelvo a compartir nada más un segundo la pantalla aquí, porque simplemente ustedes pueden entrar en Google, googlear tasa de natalidad, por ejemplo, Marruecos, tasa de natalidad Irán, como hice yo ahora, y les voy a compartir. Sí. Perdón, por ejemplo, tasa de natalidad de Marruecos, no sé si ya se ve. Todavía no me parece, ¿no? No, todavía no se ve. Compartir, ahí. ¿Me permite? Compartir la ventana. Es una pregunta no bastante interesante, a decir verdad. Es algo que uno... Sí. No, lo que quería señalar es que la tasa de natalidad en los mismos países musulmanes es baja, ha descendido drásticamente recién en las últimas décadas, a veces en la última década es que ha descendido, y por ese mismo motivo es que quizás falta actualizar los datos, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, la tasa de natalidad, simplemente googleen tasa de natalidad Turquía, tasa de natalidad Irán, tasa de natalidad Arabia Saudita, y van a ver que ronda siempre 2.5 por hijos, 1.2 por hijo con Qatar en los países más ricos, etcétera. Así que realmente esos datos no están actualizados de que tienen 8 o 10 hijos. Esto ocurría antes. Y yo los desafío a ustedes, que seguramente quizás conocen, como les digo, algún musulmán, si ya conocen, que se fijen personalmente, o si tienen hermanos que viven
en Londres, otros lugares Sí. donde hay muchos inmigrantes, que se fijen y les digan si es verdad que los musulmanes suelen tener 10 hijos, 8 hijos promedio, van a ver que no. Y también si tienen hermanos que trabajan en países musulmanes, pregúntenle si en ese país las familias tienen 10 hijos. Fíjense en esto, si viven en una ciudad, si viven en una zona rural, sí, pero también tengan en cuenta que el movimiento principal en todo el siglo XX y XXI es la mudanza del campo a la ciudad, de manera que las familias numerosas, tal vez como pasó en el mismo continente, ¿no? Las familias numerosas del campo al mudarse de la ciudad y los mismos inmigrantes ya con un proyecto económico, precisamente incluso más todavía, buscan reducir por cuestiones económicas la cantidad de hijos. Les dejo ese desafío para que lo googleen, tasa de natalidad, el nombre del país, googleen la del país de ustedes si quieren también, y también que si tienen con amigos musulmanes lo comprueben ustedes mismos, o si tienen conocidos que viven entre inmigrantes musulmanes. Pero entonces, musulmanes, Daniel, también lo perdóname, comprueben. pero entonces no es con el propósito de acabar el cristianismo que tienen hijos. O, No tienen muchos o hijos, así hay... que de hecho esta agencia Pew que hace cálculos y sí indica que el Islam va a crecer numéricamente y va a superar al cristianismo. Se calcula que va a superar los 2.000 millones de musulmanes, no me acuerdo si en el 2050. Es en el Y los 2050, sí, cristianos. por ahí. Pero eso va a ocurrir en sus países y sobre todo en los países pobres de África Negra, no en Occidente. Sí. ¿Sí? Y eso va a pasar más por una cuestión de que los países occidentales no tienen tantos hijos, pero dentro de sus países va a ser el crecimiento, no entre los inmigrantes, que vuelvo a repetir el desafío, lo pueden constatar personalmente ustedes. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Álvaro. Dice, si los kurdos, que son una minoría sin estado propio, aceptaron por las conquistas árabes la religión del Islam, ¿por qué los musulmanes radicales, por ejemplo los del Estado Islámico, los persiguen? ¿Por qué también lo hizo Saddam Hussein en Irak? Saddam Hussein lo hizo porque él era chiita y los kurdos son sunitas, si no me equivoco, pero además por el mismo motivo que Franco persiguió a los catalanes y no les dejaba hablar español, si alguien sabe historia de España, o por el mismo motivo que el presidente Stroessner en Paraguay prohibía usar el guaraní a las comunidades indígenas originales, por una cuestión de querer reforzar el Estado y que no haya minorías que disientan. Esto hacen los dictadores, ¿no? Entonces los persiguió por ser una minoría que no era de la mayoría sunita y que no era también que no hablaba el árabe, es decir, eran una etnia extranjera, exactamente como el faraón egipcio persiguió a los hebreos por ser extranjeros. ¿Sí? ISIS a su vez los mató no solamente a los kurdos, ISIS le puso bombas a todos los musulmanes que no piensan como ellos. A todos los musulmanes que no quieren aplicar la ley sharia. Por ejemplo, a las mujeres que no quieren taparse el velo pueden ser víctimas de ISIS. A los musulmanes que no quieren dejarse la barba larga son víctimas de ISIS. Y a los gobiernos en general de todos los países musulmanes, incluyendo el gobierno de Arabia Saudita, ISIS lo considera traidor. ¿Por qué? Porque precisamente considera que, si bien son conservadores en lo religioso, teológicamente, la corona de Arabia Saudita, se han prostituido porque Arabia Saudita, no sé si ustedes se dan cuenta, tiene muchas relaciones carnales con Occidente, por el capitalismo, lo mismo que Dubái, etc. Entonces, para ISIS, todos esos gobiernos son traidores al Islam, se han aliado con Occidente. Y entonces ISIS ha matado a los embajadores de Arabia Saudita en Pakistán, el país donde yo vivía, por ejemplo, y ISIS ha llegado a poner querer poner una bomba en Medina, en la tumba de Mahoma. ¿Por qué motivo? Porque los musulmanes, el Islam popular, como el catolicismo popular, practica mucho la idolatría y adora a musulmanes famosos que han muerto, que los considera como santos, ¿sí? Y van a orar a la tumba de los santos. Entonces, cuando los peregrinos van a Medina, a la tumba de Mahoma y la tumba de Fátima y otros, le oran a Mahoma. Y eso para los de ISIS y los de Al-Qaeda, y también para la corona saudita, que son ultra fundamentalistas, está mal, es una herejía. El musulmán no tiene que adorar a nadie. Entonces ISIS intentó poner una bomba nada menos que en la tumba de Mahoma. Y esto colmó la indignación de los musulmanes y por eso se unieron una alianza de 30 y pico de países bajo Arabia Saudita para bombardear a ISIS y por eso ISIS perdió su territorio. Pero ISIS ataca a los kurdos y a todos aquellos que no se ajustan a las leyes de la ley Sharia como ellos quieren, como lo hacía Mahoma exactamente. Y esto es muy significativo,
porque ISIS fue un intento en el siglo XXI de poner un Estado islámico igual que el de Mahoma, donde se cumplía la ley Sharia, que practicaban la casa de la paz, la casa de la guerra, que practicaban la yihad, que aplicaban castigos corporales como cortar las manos o decapitar, apedreaban a las adúlteras, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue la reacción de los 1.700 millones de musulmanes? Pues es muy fácil de verla y seguirla, a mí no me sorprendió, y es que primero la mayoría de los musulmanes que vivían allí, en el territorio que tomó ISIS significa Estado Islámico en inglés, las siglas de Siria y de Irak o de Shams, que es esa zona que mencionaba ayer el hermano, todos los que vivían ahí, que pudieron huir, huyeron despavoridos, y por eso tenemos también muchísimos más refugiados, huyendo de ISIS, musulmanes, huyendo de musulmanes fundamentalistas, fanáticos, locos, delirantes, asesinos, sedientos de sangre, que eran ISIS, y el resto de los musulmanes no son así. Si vieron las fotos, por ejemplo, de sus ciudades, y si conocen amigos inmigrantes que están trabajando y esforzándose para darle un futuro a sus hijos que puedan estudiar como lo hace cualquiera de nuestras familias. Entonces, no es extrañar que los musulmanes huyeran despavoridos de ISIS y luego se unieran, como el ejército de Irak, por ejemplo, para absolutamente tratar de aniquilarlos y borrarlos de la faz del mapa, porque eso ISIS lo representa un prejuicio para los gobiernos musulmanes. Por ejemplo, Egipto quiere atraer millones de turistas con las pirámides, ISIS le quiere poner bombas a las pirámides, porque esos son ídolos. ISIS le quiere poner bombas a ese museo, por eso ese museo tiene que tener una protección policial de ejército, gendarmería, impresionante, porque los ISIS va a ir a ponerle una bomba allí. No solo le pone ISIS bombas a los cristianos, son musulmanes persiguiendo a los musulmanes que no son estrictos como ellos. De acuerdo, no, excelente respuesta, gracias Daniel. Y tenemos acá ya una última pregunta para irnos y es, Diego dice, ¿por qué cree que el Islam permaneció a pesar de su decadencia a lo largo de su historia? ¿Por qué esa lucha y batalla por resurgir? Bueno, simplemente porque, a ver, una cuestión de orgullo y de identidad. Fíjense, por ejemplo, los catalanes. Ellos tienen su identidad, pero Cataluña, Barcelona, ¿no es cierto? Pero España la había querido borrar y les obligó a estudiar español. Y bueno, en algún momento los catalanes reaccionaron y dijeron, bueno, pero nosotros hablamos catalán y somos catalanes, no somos españoles y se quieren independizar. Esto es muy normal en el ser humano. Pero muy interesante que durante 2-3 siglos el Islam estuvo dormido ahí y no tuvo problemas, digamos, en ser gobernado por ingleses, etcétera, que les impusieron sistemas legales, políticos y educativos occidentales en sus propios países, en el Medio Oriente. Sí. Y ahora ha resurgido, pero este Islam que ha resurgido realmente, ¿es un Islam como el de Mahoma? ¿O es más bien un Islam light, un Islam moderado? Y este es el Islam que ha resurgido. ¿Por qué? Porque es un Islam que puede convivir con este mundo globalizado, con el capitalismo. Todo chico y joven musulmán hoy en día tiene una disyuntiva. ¿Qué es ser musulmán? Y tiene dos modelos extremos, ¿no? Por un lado tiene a ISIS con barba larga diciendo tenés que dejarte como el profeta, tomar 4 esposas, esclavas, saquear, violar a los infieles, cortarle la cabeza, cobrarle el impuesto Giza, y hacer la yihad y matar. Y morir en nombre de Alá. Ese es un modelo. Pero el otro modelo que tiene es, por ejemplo, Zayn Malik, que es musulmán, de One Direction, o los chicos que miran MTV Arabia o que van a comprar a Carrefour y que tienen el celular y que están con Ricky Martin, con Shakira, por cierto, con el regatón y les gusta, y están con el celular y les gusta la tecnología, están con Netflix. Y el joven musulmán hoy tiene que decidir qué es ser musulmán. ¿Musulmán es ser como ISIS? ¿Fundamentalista? ¿O se puede ser musulmán y también escuchar ver a Netflix y mirar a Shakira? Creo que si alguien conoce al ser humano, más o menos ya está decidida la ecuación, porque eso mismo pasó con otra religión masiva, el catolicismo. Hoy en día el catolicismo está débil también. A ver, no murió el catolicismo. Si alguien para en la calle, quizás tú paras a alguien en Colombia o en Argentina o en Chile y le preguntas, ¿es católico? Te va a decir que sí. Y sin embargo hace toda una serie de cosas que no están en la Biblia, que, a ver, el catolicismo es cristianismo, pero que tampoco siquiera están en el Vaticano. El Vaticano prohíbe el aborto, el Vaticano prohíbe el divorcio, y sin embargo, en los países católicos, no solo que la mayoría se divorcia, etcétera, sino que encima los países supuestamente católicos aprobaron legalmente el divorcio, entonces oponiéndose a lo que dice el Vaticano. Y sin embargo la gente se sigue llamando católica. ¿Por qué? Porque quiere ser católica. A ver, necesita la religión, porque si se muere mi padre
¿quién lo va a enterrar? ¿Un funcionario de un departamento del Estado? No, tengo que llamar a un cura, o yo me quiero casar de blanco en una iglesia. Entonces es necesaria la religión para estos ritos de pasaje, pero por otra parte yo quiero hacer mi vida, yo quiero ver películas, quiero, qué sé yo, y no sentirme culpable. Es el ser humano caído, la religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, pero digamos que es un esfuerzo, lo trata de hacer, si lo puede hacer más liviano, Sí. lo hace. Si ahora existe un catolicismo donde hay curas que dicen, y bueno, se puede casar, o podemos aceptar a los homosexuales, bueno, mejor. Y si el cura no lo acepta, igual lo hace. Y sin embargo se sigue llamando católico. Así que lo mismo exactamente pasa con los musulmanes. Sí. El católico que es cristiano no le da bolilla, como decimos, no le presta atención y no toma en serio lo que dice Cristo. Y estos musulmanes realmente no toman en serio lo que dice Mahoma o el Corán. Es más, no lo conocen. Si vos le preguntás a muchos musulmanes, no lo han leído. Si son inmigrantes, es probablemente que sí, porque se han aferrado más a su religión. Se han vuelto más papistas que el Papa. Eso pasa con un colombiano que se va a vivir a Australia, nunca le importó la cultura colombiana, pero cuando va allá empieza a amar la cultura colombiana, extraña lo suyo. Y esto le pasa a los musulmanes inmigrantes que pueden aferrarse más al Islam y quererse más musulmanes. Pero hay que ver si eso le pasa a sus hijos, que son chicos de la tercera cultura, ¿sí? Pero por cierto, por más que ellos se aferran al Islam, ellos igual van a practicar. A ver, por ejemplo, el Corán dice que la mujer tendría que velarse y las esposas de Mahoma están veladas y tapadas la cara, pero hoy en día una inmensa mayoría de mujeres no se tapa y sin embargo se llaman musulmanes. Es decir, la religión, que es un invento humano, se adapta a la carne, ¿no? Así lo mismo pasó con el budismo, es decir, se va adaptando a las modas de los tiempos, así como el mismo nosotros creyentes podemos hacerlo, cediendo ante las tentaciones del mundo, y esto es exactamente lo que pasa con el Islam hoy. Si ven Dubái, por cierto, han cedido a muchas tentaciones del mundo, no se han privado de nada material y rico, pero quieren seguir siendo musulmanes, pero un Islam moderado, que no se meta y que no ponga bombas, porque se pone bombas, se van los turistas, y si ponen bombas no puede venir la gente al Mundial de Qatar en el 2022 o a las carreras de Fórmula 1. Así que además su orgullo les obliga a presentarse como país civilizado, un país donde la gente puede ir tranquilo, como va a Europa, y no que lo van a matar y lo van a meter preso porque es cristiano o de otra religión. Ellos, su propio orgullo los obliga y los lleva en el camino del ecumenismo, la tolerancia, que es la religión que funciona en este mundo. Una religión que está buena allí para la foto del cura, el sacerdote, ¿no es cierto?, el imán, el sheikh y el rabino, que se saquen una foto, pero que no moleste, que no se meta con la economía, con el bolsillo, con las disfrutes, con el placer, y que no quiera prohibirnos ver Netflix o que no quiera prohibirnos. Y esto es específicamente lo que demandó la juventud árabe, mayoritariamente, por ejemplo, en la primavera árabe. ¿No es cierto? De hecho, rechazaron al gobierno que había sido elegido electoralmente, que era la Hermandad Musulmana, aunque era transformada ya, digamos, en partido político, no era para nada radical, sin embargo, porque quiso poner algunas cosas de la ley Sharia, lo que pasó fue que estos jóvenes salieron nuevamente a la calle a rechazar masivamente a la Hermandad Musulmana. Este proyecto político del Islam fracasó y hoy la Hermandad Musulmana está prohibida en todos los países de la Liga Árabe, han sido exiliados, torturados, un poco como pasó aquí con nuestros terroristas en la década del 60. Los mismos militares se han encargado de hacerlos desaparecer porque los jóvenes no quieren, en los países musulmanes, los jóvenes extrañamente no quieren un gobierno más islámico, ¿sí? Quieren más libertad. Y los inmigrantes, sinceramente, es muy difícil creer que ellos al venir acá quieran un gobierno más islámico. Sí es fácil creer que quieran construir una mezquita, que vayan más a la mezquita, a lo mejor en su casa no iba, acá sí, porque ahí están sus paisanos, ahí pueden hablar su idioma, y tal vez que estudien más el Corán que antes no estudiaban, pero no como al punto de ponerse a poner bombas o sacrificarse para Alá, porque eso significaría perder la green card y que sus hijos no puedan venir a estudiar y tener un mejor estándar de vida en Estados Unidos. Entonces eso lo hacen los grupos radicales, y ellos son los que tienen el proyecto de reconquistar Europa realmente. Los inmigrantes, como los latinoamericanos, bueno, si hacemos la revolución como Cuba, bueno, dale, pero bueno, no se hizo porque es mucho trabajo. Entonces, aquí estamos con el capitalismo, ¿no? Y los mismos los musulmanes, y bueno, si pudiéramos hacer una sharia, pero no se puede, es el capitalismo, y aparte, ¿por qué no? Es interesante. Igual podemos ser musulmanes ecuménicos, y de paso vivimos todos, y de paso mostramos que somos civilizados. Ese es el entendimiento mío, pero por supuesto es mucho más complejo el panorama, y no digo para nada que sea es que todo. realmente
Mira, yo tuve la oportunidad de poder estudiar, bueno, claro, a distancia, historia árabe islámica con la Universidad de Tel Aviv y, y fueron no un mes, 2 meses, 3 meses, fueron casi 4 meses estudiando, pero aquí tú lo pudiste resumir, esos 4 meses prácticamente, en Bueno, 90 minutos, 45 minutos ayer, 45 minutos una hoy. barrabasada porque la historia es mucho Exacto, más compleja, más sutil, hay muchas excepciones a lo que exacto, yo digo, son pero muchas, eso es una especie de tendencias muy generales que así al es, fin y al cabo, bueno, son las que se ven más si uno mira las de noticias. Si acuerdo, uno ve los titulares, nada más solo ve bombas, explosiones y parece que el Islam se nos viene claro, encima. es Pero esos mucha, son los titulares. es mucha información la que realmente hay que tener, pero pues desafortunadamente no nos alcanza el tiempo del que disponemos acá en el Congreso, pero aquí tuvieron ustedes básicamente toda la historia del Islam desde sus inicios a lo que es la actualidad. Hoy vimos lo que fue la actualización del Islam, muy atado a lo que ayer Daniel nos expuso. Así que la pregunta que nosotros teníamos era, ¿cuál es la verdadera fuerza del Islam hoy? Aquí Daniel nos dio la respuesta. Realmente, Una sí, el respuesta, ¿no? Islam, sí, sí, Una respuesta. una respuesta porque realmente hay que seguir investigando, hay que seguir profundizando, hay que seguir estudiando. Ese es el llamado que también hacemos acá en este Congreso. No te quedes solamente con lo que estás viendo en estas conferencias, sino que por tu parte tú también ve, investiga, haz la tarea, porque es necesario que la iglesia esté preparada para el reto y el desafío que demanda la gran comisión. Porque si nos manda, si el Señor nos envía a ser discípulos a todas las naciones de la tierra, lo menos que nosotros podemos hacer es conocer su historia, conocer sus retos, conocer el desafío de esa nación a la que nosotros vamos. Y aquí específicamente hablamos del mundo musulmán. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber compartido. Wow, ya llegamos aquí a la hora y 28 minutos, o sea, nos pasamos un montón, pero bueno, digamos que no quería tampoco cortarte la charla porque realmente estaba muy interesante todo lo que tú nos estabas exponiendo. La gente estuvo aquí muy, muy atenta, participando en el chat, escribiendo y demás. Y pues bueno, esperamos poderte tener en una próxima oportunidad hablando, bueno, de pronto no solamente acerca del Islam, sino de pronto hablando acerca de otras cosmovisiones. Sería grandioso. Sí, así como tú dijiste, para cumplir la gran comisión, para poder hablar con las ovejas y ministrarlas y amarlas, hay que conocerlas. De Y acuerdo. eso no solamente el Islam, sino nuestra cultura que también tiene su cosmovisión y muchas veces nos cuesta verla. El apóstol Pablo tenía muy en claro quienes gobernaban en su época. Estaba el César, estaba Herodes, estaban distintos gobernantes en los lugares que visitaba. No hablaba de política, pero sí conocía. Lo mismo el Señor Jesús conocía quién era el César, sabía quién gobernaba la economía. Cuando le preguntaron una opinión política sobre el gobernante de ese momento, que era Herodes, no vaciló en calificarlo con una sola palabra, ¿no es cierto? Por cierto, en cuanto a su carácter moral, así que el Señor Jesús sabía cuál era la política, pero no se dedicaba a la política, y yo creo que esto es muy importante como sus discípulos. No es que tenemos que dedicarnos a la política, pero sí tenemos que saber dónde vivimos y tener también Claro. a veces circulan muchas teorías conspirativas, en parte porque Sí, no conocemos precisamente bien cómo funciona. Ni Pablo ni el Señor Jesús creían que existía un grupo secreto como los masones que controlaba la política del siglo I. Sabían perfectamente que los actores estaban visibles, era el César, era Roma, así a su es. vez eran los judíos, después vino una rebelión judía, sabían quiénes eran los terroristas, que eran los celotes. De Es acuerdo. decir, y de la misma manera, de alguna manera nosotros ya todos conocemos un poquito la realidad latinoamericana, sabemos quiénes son, conocemos un poco nuestra historia, y si no la conocemos tendríamos que conocer en la Así década del es. 60 hubo intentos de revolución como Cuba, luego golpes militares, luego volvió la democracia, por supuesto que estamos en esta economía globalizada, por ahí China nos invierte,
sabemos quiénes son las potencias o tenemos que saberlo, pero Muy cierto. estamos muy familiarizados con nuestra realidad latinoamericana, por supuesto, sabemos quiénes son nuestros presidentes, sabemos quién es Chávez, sabemos quién es, por ejemplo, Evo Morales, pero de la misma manera podemos conocer los presidentes de ellos, Sí. Sisi de Egipto o Erdogan de Turquía, y hoy es muy sencillo, todos los medios tienen su sector internacional, es cuestión de ver las noticias internacionales, si realmente te interesan los musulmanes, entérate qué está pasando en Turquía, si hay elecciones en Turquía, elecciones en Egipto, hoy en día como parte de aceptar el modelo occidental, todos estos países tienen elecciones, se ha profundizado la democracia, como nuestros países también, quiénes son los candidatos, cuáles son los partidos, hay una grieta, están los más religiosos, más conservadores, los más liberales, entérate, y todo eso te puedes enterar por internet sin salir de tu casa, y bueno, yo preparé este material, pero por supuesto googleando y viendo en YouTube, y te encuentras a latinos allí mismo en el Medio Oriente contándote todo con pelos y señales en nuestro propio idioma. Gracias, hermano. Sí, el tema y puede seguir mucho más, perdón, pero es para aprovechar la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias. Y pues bueno, damos por terminado este día. Mañana comenzamos mucho más temprano, mañana sábado 24 a las 4:30 hora Perú, Colombia, Ecuador. Estamos comenzando nuestro tiempo de alabanza y oración. Terminando a las 5 de la tarde comienza una conferencia que se llama La veracidad de la Biblia por la filóloga clásica y profesora en griego Diana Gutiérrez desde Colombia. Luego tendremos una charla por Rida Gebay, un ex musulmán que estará hablando sobre los musulmanes convertidos al Evangelio. Después llega Juan Játiva desde Ecuador hablando acerca de los puentes y barreras en la evangelización a musulmanes. Y finalizando el día de mañana, pues tienen aquí a su servidor, Joaquín Mauricio Moya, hablando acerca de la veracidad del Corán. ¿Es veraz el Corán? ¿Es infalible? ¿Hay inconsistencias? ¿No hay inconsistencias? Eso, por supuesto, como continuación de la charla que les estuve dando el día de ayer. Entonces, muchas gracias a todos Me ustedes. permitís un último comentario. Claro. Has mencionado a Rida, amigo mío, hermano en Cristo realmente, pero él precisamente viene de una zona donde podría verse una de estas excepciones, que es el sur del Líbano, donde está Hezbollah como gobierno, que era ex grupo terrorista, hoy como la FARC pasado a la política, pero por cierto, ellos con un cierto programa religioso de querer imponer la Sharia, y de manera que su experiencia como musulmán ha sido la de porque es del interior del Líbano, de la zona rural, más conservador, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que podría ser Beirut. Así que bueno, es este tipo de excepciones que hay que aplicar a esta charla de hoy. Claro. Bien, Entonces, gracias. ahí ya oyeron a Daniel, entonces más que invitados a la charla de mañana, nos vemos. Recuerden, muy puntuales, 4:30 de la tarde, hora Perú, Colombia, Ecuador. Y 5:30 hora Nueva York. Entonces, nos vemos mañana. Dios los bendiga, pasen una excelente noche y de nuevo, muchas gracias por haberse conectado en este segundo día del Congreso Latinoamericano Misión Ismael de Evangelismo y Apologética al Mundo Musulmán. Bendiciones.